Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Charlas de Pasillo, el podcast del 15 del ISFD número 15, acá en Villa Langostura. Y hoy tenemos a dos invitadas que trabajan en el instituto, Agostina y Micheli, que bueno, nos van a contar un tema muy interesante sobre la voz. Bienvenidas, chicas. Gracias. Bien, ustedes trabajan acá en el instituto, ¿no? Y han dado un taller relacionado a la importancia del cuidado de la voz. ¿Pueden contar un poco, bueno, de qué se trató? Sí. Empezamos en realidad el año pasado, aunque este año se sumó Agos al instituto, así que también a nuestro proyecto. También estamos con otra compañera que es fonoaudióloga, que es Patricia, que también trabaja acá en el instituto. Y se trataba sobre el uso de la voz, al principio muy específico de fono de la voz, y ahora que está Agos también le agregamos toda la parte corporal, que es importantísima. La voz no es un elemento aislado, viene junto con todo el cuerpo. Así la postura. ¿Y desde qué lugar vos le sumás a esto de los fonos a la voz? Le fuimos, porque lo pensamos entre las tres, desde qué lugar, y le dimos la vuelta más vinculado con la postura, las pausas activas, la importancia de los estiramientos. Así que desde ese lugar. Bien. Sí, y lo venimos haciendo como un proyecto de extensión acá en el instituto, porque la tarea docente inevitablemente tiene ahí a la voz como centro, aunque no siempre se le dé la importancia o se visibilice esa importancia. La voz es nuestra herramienta de trabajo, y así es un poco el nombre del taller que veníamos dando, ¿no? La voz como herramienta de trabajo, la voz y el cuerpo como herramienta de trabajo del docente. Tal cual. ¿Y ustedes cuando dieron este taller, se sumaron muchos docentes, estaban interesados? ¿Cómo fue la recepción que tuvieron? Sí. En un primer momento había un montón de inscriptos, que al momento del taller eran muchos menos, pero la verdad que creo que fue un número lindo porque permitió otro intercambio, y a su vez era un grupo recopado, o sea, estaban re interesados. Sí. Esto que dice Agos, que al principio había muchos más inscriptos, igual nos da como la impresión de que el interés en el tema es amplio. Quizás después los que logran o no logran venir con acá el clima y todas las cosas que suceden es otra cosa, pero sí, interesados. Ahí está bueno. ¿Y nos pueden contar por qué sería importante cuidar la voz o antes de eso por ahí? ¿Cómo está compuesto nuestro aparato fonador o un poco para poder entender que quizás, todos obviamente tenemos voz y un cuerpo, pero muchas veces no lo conocemos? Sí, eso es cierto. Y la voz es nuestro instrumento, ¿viste? Quien toca la guitarra, quien toca la flauta, cualquier instrumento lo conoce, sabe dónde apretar, sabe qué cuerdas, cómo tocarlo, y lo conoce, y a veces la voz la damos como por sentado. Claro, como que es algo ya dado y no lo conocemos. Muchas veces preguntamos en los talleres a ver quién sabe cuántas cuerdas vocales tenemos, y la respuesta, hay respuestas muy graciosas también. Hay algunos que dicen 5 o 6 como si fuese la guitarra, y en realidad tenemos 2 y con una vista, con una anatomía que nadie se imagina que en realidad ahí hay unas cuerdas vocales y que de ahí está saliendo el sonido. Vamos a intentar poner acá, por acá, no sé por dónde, una imagen, a ver si sale, donde esté la imagen, ¿no? La imagen real de una camarita que entra por nariz o por boca y se ven ahí las cuerdas. Van a ver que hay dos como bandas que son de un color más clarito, todo va a ser muy rosa, y 2 bandas más claritas de un color como más blanquecino, que esas son realmente las cuerdas vocales, porque están recubiertas de una mucosa. Tiene que estar siempre súper hidratada, súper blandita, para que las cuerdas puedan contactarse bien y producir un sonido limpio, claro y saludable. Entonces, pero van a ver que es todo muy rosa, esa parte más blanca son las cuerdas reales, y sobre todo lo importante acá es que todo eso es una sinergia muscular impresionante, pero que el trabajo es casi que exclusivamente muscular. Aparte del aire, ¿no? Que tiene que estar saliendo, por supuesto, para que las cuerdas vibren y se produzca el sonido. Y ahí es donde entra Agos también con la importancia de lo muscular,
porque la voz, como decíamos al principio, no es un elemento aislado, porque la voz está dentro de nuestro cuerpo, la voz es nuestra identidad, la voz es como una huella digital también para nosotros. Hay tantas voces como personas y la voz transmite emoción, transmite un montón más que solo una onda sonora, ¿no? Que vaya al aire. Entonces, en este trabajo muscular, no solo está ahí la laringe, que es en donde están las cuerdas vocales, está la laringe, sí, pero conectada al resto del cuerpo, y a veces conectada, no como que uno dice, bueno, hay toda una cadena muscular y algo más grande, es directamente. Tenemos músculos que conectan, por ejemplo, el hioides, que es el musculito, el hueso, muy pequeñito, que sostiene a la laringe, con el omóplato. Entonces, imagínense una contractura muy fuerte en la espalda, ya la voz... Ya tiene un impacto en la voz. Claro, la laringe tiene que estar súper móvil, y si estamos contracturados, por ejemplo, eso ya le quita movilidad a la laringe y ya va a costar más que salga la voz. Por eso pensaba recién cuando te escuchaba que decías que tiene que estar hidratada, si sola se me ocurría, hay que tomar mucho líquido, pero si bien seguramente es importante, no es solamente la única que se puede hacer para que podamos tener bien nuestras cuerdas vocales, sino como si también puede ser algo más físico que a veces afecta. Sí. Dentro de los elementos de higiene vocal, lo principal es la hidratación, como decís vos, es muy muy importante. También el descanso, porque volvemos a lo mismo, al ser una actividad muscular, como si tenemos que salir a correr y estamos súper cansados, nos va a costar un montón, la fatiga va a ser mayor, el después de haber salido a correr va a ser terrible. Lo mismo sucede con dar una clase. Si entramos a dar una clase muy cansados, claro, el rendimiento vocal va a ser cada vez menos. Por eso es importante preparar la voz, como también el post. Y ahí nos puede contar un poco cómo sería esta preparación de la voz, cómo se podría preparar para, por ejemplo, si uno tiene que exponer algo, sea un docente que expone una clase o alguien que tiene que hablar en público y tiene que proyectar su voz. Sí, bueno, ahí tenemos que separar también dos cosas. Una es como la preparación muscular, y otra la técnica vocal específica según la actividad vocal que uno vaya a hacer. No es lo mismo quien entrena su voz para cantar en un teatro que quien entrena su voz para dar clases en un aula. Obviamente también hay trabajo, ¿sí? Pero es distinto porque los objetivos son distintos. Y también hay que tener en cuenta que dentro de todos los docentes hay tantas voces como docentes, y hay algunos afortunados que tienen un caudal de voz enorme y que parece fácil y que lo escuchan desde la punta del Zoom al otro pasillo y suena súper fácil, y hay quienes tienen un caudal de voz mucho más chiquito que necesitan mucho más entrenamiento para, con esa voz que tienen, poder potenciarla y tener un mejor alcance. Pero se puede mejorar eso, ¿no? Se puede mejorar, sí. Y lo que sucede generalmente es que estas voces chiquitas son las que más problemas después tienen, y que muchas veces con entrenamiento son problemas que podrían prevenirse. La prevalencia, reducir o prevenir. Sí, la prevalencia más alta de disfonía en docentes no son patologías inevitables, son patologías por un mal uso o por un abuso vocal. Entonces, por eso también es importante esto de poder prevenir desde antes. Que ahí lo que estuvo bueno en el taller es que había una imagen donde mostraba como la exigencia que tenemos de lunes a viernes y el uso de la voz, y cómo uno iba aumentando y el otro iba disminuyendo. Y estuvo bueno porque creo que eso resonó bastante en los docentes que pudieron participar y decir, bueno, ok, tengo que prestar más atención en esto. Que nada, uno va y está en modo automático y no presta atención, pero bueno, creo que sí es importante tomar conciencia y aplicar. Eso, sobre todo en lo que tiene que ver con la labor de los docentes y las docentes, que tenemos que utilizar mucho nuestra voz, y sobre todo me viene también como algunos niveles, como puede ser el nivel inicial o primario o en secundario, donde, porque hay mucho más ruido, cuesta hacer que los chicos estén en silencio, entonces uno se ve obligado a tener que proyectar mucho su voz,
¿no? Y hay algo que puedan ofrecer o como tips para que puedan tener, pensar un docente. Mejor proyección, sí. Siempre, en realidad, lo primero que decimos es, antes de gritar, hace silencio y espera a que haya silencio en el ambiente. Competir contra el sonido de fondo es la primera contraindicación, digamos, porque ahí por más entrenamiento que tengas, si vos vas a estar gritando todo el día, muy difícil. Muy difícil. Y pobres alumnos. Sí. Entonces, primero eso, pero a veces sí es inevitable tener que levantar un poco la voz por estar afuera, por estar en un ambiente más grande. Ahí lo que sugerimos es, desde la postura primero, nunca que vayamos a gritar, hacer este gesto como si... Sí, como si fuera más... Claro, si fuera. El mentón siempre tiene que estar de medio a neutral, incluso un cachito hacia abajo. Medio de 90, un poquito bien. menos. Claro, porque ahí generamos tensión en la laringe y es mucho más difícil para las cuerdas poder contactarse bien y vibrar desde ese lugar. Entonces, primero, evitar esto de intentar llegar más lejos también con el cuello, eso, tal cual. Que a veces sale de manera inconsciente, pero bueno, está bueno tener ese registro. Y después lo otro es que la fuerza que uno va a hacer para levantar la voz no tiene que salir desde la garganta, ¿viste? Cuando vos gritás y sentís que tensionás todo esto, no está saliendo bien, estás haciendo un sobreesfuerzo. Quizás escucharon que dicen que los cantantes tienen que apoyar, y que es apoyar como algo muy abstracto que dicen que es dónde me apoyo, qué cosa, que es que el aire salga, la presión de aire salga desde la panza, ¿sí? Que también hay un ejercicio previo ahí que tiene que ver con saber respirar, que esto para todos, digamos, sí, los que están escuchando, si les decimos tomen aire como si fuesen a meterse abajo de la pileta y aguantar un montón de tiempo, tomen aire. Claro, mira, aguanta. Tus hombros subieron un montón. Los de Agos casi no. Agos mandó el aire a la panza. Vos aflojás. Vos mandó... Me voy a quedar sin aire. Claro. Me voy a poner rojo. Eso es una señal, digamos, de a ver si estamos mandando el aire que necesitamos para fonar a la zona correcta. La respiración ideal es la costo diafragmático abdominal que trae el aire a la panza. Entonces, ¿qué es el lugar donde el diafragma, que es un músculo que está por debajo de los pulmones, puede bajar y los pulmones expandirse al máximo? Acá arriba nuestros pulmones llegan hasta acá, pero en una parte muy chiquita. Vieron que el pulmón tiene como un tamaño triangular. Entonces, acá no nos rinde, el hombro no puede subir más que eso, ya no hay más a donde mandar aire. Entonces, si mandamos todo el aire abajo, podemos tener mucha más presión de aire disponible para poder sacar una voz más proyectada y más, tocando, y más fuerte. Para poder sentir, es porque puede ser que al principio cueste poder entender cómo llevar el aire a ese lugar, ¿no? Sí, pero está bueno ponerse manos a la panza y que la mano se mueva y que el hombro quede quieto. Y cuando sale el aire, van a ver que esconden los rollos, después no pasa nada. Y buscar una resonancia siempre un poquito más alta de lo habitual. La resonancia es el lugar donde el sonido va a vibrar adentro de nuestro aparato vocal para antes de salir, ¿viste? Va a rebotar por varios lugares y después va a salir. Tenemos el paladar, que es una superficie dura, ¿sí? Es hueso el paladar. Y por debajo tenemos la lengua, digamos, superficies más blandas. Entonces, si el aire va hacia arriba y rebota sobre una superficie más dura, va a salir mucho más proyectada que si rebota sobre una superficie blanda. Como no sé, cantamos en una iglesia, suena todo así espectacular porque tiene un montón para rebotar. Cantamos en nuestras casas de madera y no está tan bueno. La madera es mucho más blanda, aparte de otras cuestiones acústicas, ¿no? Pero no es lo mismo cantarle a una cortina o hablarle a una cortina que a una pared dura que te devuelve mucho más el sonido. Y eso se busca intentando hacer vibrar esa parte, y el sonido natural nuestro de nuestro idioma que más nos lleva a ese lugar es la M, ¿viste? Una M está así, que podemos hasta nasalizarla a propósito
para registrar el lugar. ¿Viste? Que suena acá, que nos hace hasta arrugar la nariz. No digo que después tengamos que hablar así todo nasal, ¿no? Pero el lugar de resonancia está más arriba. Entonces si yo después digo una A que está acá abajo, no es lo mismo que si yo digo una A que tengo más caudal, tiene una resonancia distinta, ¿sí? Si yo hago se nota la diferencia con la parte que al final me quedé sin aire, cuando voy subiendo y cuando voy bajando. Entonces son sutilezas, pero que si yo te hablo con una resonancia baja acá, no hay tanto drama, pero si te hablo con una resonancia baja en un aula, cuando tengo que hablar un poquito más fuerte, voy a tener que hacer más esfuerzo y el sonido no va a llegar tan bien al fondo. En cambio, si la llevo un poquito más arriba, ya agrego armónicos y agrego un montón de plus a ese sonido de base que tiene mucho más alcance. Muy interesante. Y me imagino así, en un espacio grande donde muchas veces, más allá también del aula, que sea un grupo pequeño, pero si uno tiene que hablar en un acto, por ejemplo, es recomendable que, porque te ves obligado a levantar la voz, o que tengas micrófono, si lo puedes tener. Micrófono siempre, y también micrófono en el aula, que algunos lo ven rarísimo, hay que a veces se sugiere, hasta en consultorio, decís, usa un micrófono, por favor, y te dicen, ay no, qué vergüenza. Y después a las 2 semanas de haber empezado a usar el micrófono, dicen, qué cosa buena, porque no cambia nada. Porque es la herramienta de trabajo. Sí, es algo, una de las, creo, principales causas de lo que tiene que ver con las licencias de los docentes, tiene que ver por la fatiga o por problemas en la voz. Sí, ¿no? sí, tal cual. Bueno, y después desde lo que es terapia ocupacional y demás, un poco en el taller lo que hablamos, es la importancia de una postura sedente adecuada, porque también pasamos mucho tiempo sentados, planificando, armando, o incluso en las clases mismas, y hablábamos de que una buena postura sedente es el ángulo de la espalda de 90, el del muslo también, y el del pie, o sea, estamos los 4 en cualquiera. Pero bueno, eso favorece una tensión mucho mejor, reduce la fatiga, las contracciones. Vamos a aclarar que somos 4 porque hay alguien más atrás de la cámara. No es que no sepamos contar. Bueno, y a su vez, estrategias para favorecer, porque nos encantaría que a todos nos quede bien, no sé, la mesa debería estar a un ángulo de 90, para que no quede más elevada las manos ni los brazos. Entonces ahí lo que se puede hacer es agregar un almohadoncito a nivel de la cola o al lumbar también, para que no quede un hueco, elevar las pantallas de la computadora con algún libro o algo. Esas son estrategias que están buenas y que sirven. Y asimismo, otra cosa muy importante que va de la mano con esto de la musculatura y demás, son las pausas activas, que es una herramienta de salud ocupacional, que son breves momentos, 15 minutos, 10 en la jornada, de estiramiento para esto, para poder favorecer, reducir la fatiga, favorecer la movilidad articular, asimismo la creatividad, despejarnos un poco, disminuye los dolores de cabeza. Estaría bueno si se pueden agregar imágenes de ejercicio, porque por ahí, son a nivel de... Son pavadas que podés contar 4 segundos y estirás, cambiás con la otra. Después en cuanto a los pies, en cuanto a la espalda, creo que... Sí, muy importante. Además lo pensaba en cómo las escuelas y todos los niveles, hasta el nivel superior, está muy centrado en lo intelectual, y bueno, hay un espacio que es educación física, pero no es tan presente esta importancia de también, sobre todo pensando que incluso niños que ya naturalmente tienden a ser activos, que tengan que estar en un lugar sentados mucho tiempo. Sin tener posibilidad de moverse, ¿no? Y esto que ustedes tiran ahí como tips, me parece que son y que son re importantes. Y creo que también se basa en esto de que somos un todo, y que no se reduce o a lo muscular o a lo físico o a la voz, sino la importancia de vernos de manera integral. Sí, muy, muy interesante. No sé si hay alguna otra cosa que les gustaría contar. Enseñamos un masajito laringio, que es un mimo. ¿A quién no le gusta un masaje? Que sirve para
antes y para después, digamos, es bueno para las dos cosas. Si vamos a entrar a una clase y por ahí sentimos que estamos un poquito contracturados, un poco fatigados, está bueno. Y para un post, si usamos un montón la voz y queremos aflojar un poco, va lo mismo. Primero ubiquemos la laringe, ¿sí? Con cómo se ve en la cámara, ¿sí? Esta parte del dedo la vamos a doblar, entonces vamos a tener esta superficie y esta, ¿sí? Y con esto vamos a encontrar, subo así, ¿se me ve bien? Vamos a encontrar nuestra, yo ahora subí la pera, ustedes no lo hagan, yo ahora la vuelvo a bajar. Vamos a encontrar la laringe, que es el único tubo que hay ahí disponible al medio. No pueden fallar. Entonces, vamos a agarrarla y llevarla de un lado al otro. Prueba. ¿Se mueve? ¿Molesta? Despacito. Hace como un ruidito. Hace como un ruidito, bien, eso tenía que aparecer. Eso se llama craqueo laringio y está bien que aparezca. Está bien que aparezca de un lado. Tiene que aparecer porque es una señal de que tu laringe está móvil. Si no aparece cuando hay demasiada tensión y la laringe casi no se mueve. Cuando la laringe está ahí presa, no aparece ese craqueo. Así que aparezca ese craqueo es buena señal. Y ahí con suavidad lo podemos llevar de un lado al otro. Podemos contar 10 veces, ¿no? En casa, 10 veces de un lado al otro. Próximo movimiento, con el mismo agarre, vamos a hacer como si fuese un pequeño círculo hacia abajo, haciendo apenas presión sobre la laringe. Todos claro, el primero es más movimientos como a lo lateral y el otro es más circular. Vertical, horizontal, vertical. Claro, pero más circular, no okay. tan vertical, ¿sí? Calla un poquito por el costado. Eso. Hacemos un poquito de presión mientras bajamos. Lo que sucede con la laringe es que a medida que vamos usando más la voz y hacemos más esfuerzo, la laringe va tomando una posición cada vez más alta. Y desde esa posición alta hay un alto bueno, que es un alto donde la voz está colocada, donde estamos cómodos y como entrados en calor, pero hay un rango después de eso donde es demasiado alto y es un lugar desde donde es muy incómodo fonar y donde necesitamos cada vez más esfuerzo, porque recordemos que la laringe tiene que poder subir y bajar un montón. Mira, si vos te pones los dedos sobre la laringe y tragas, viste que la excursión es enorme, ¿viste? Eso tiene que poder estar así de flojo cuando hablamos, porque cuando hablamos no hablamos todo monótono, entonces hablamos más agudo, la laringe sube, hablamos más grave, la laringe baja, y estamos todo el tiempo, no sé, vamos a contar un cuento, necesitamos recorrer un montón de lugares con la voz. Entonces la laringe tiene que estar muy móvil, y si hicimos mucho esfuerzo y la dejamos muy arriba, hay que ayudarla a bajar un poquito, y ahí es donde entran estos masajitos para los costados, un poquito de círculo, que hacemos siempre presión al momento de que el círculo baja, ¿sí? Y también vamos a los músculos de los costados, ¿sí? Acá tenemos el esternocleidomastoideo, que es un músculo, es el músculo largo, grande, que se ve al costado del cuello. A los flaquitos se les nota más, que lo podemos recorrer con los dos dedos, los vamos pellizcando. O sea, alguna contractura en el cuello también puede afectar. Sí. Muchísimo. Vos imagínate que la laringe, compartime tus manos, que la laringe es este tubo, acá adentro van a estar las cuerdas vocales, que tiene sus músculos propios, pero que está toda rodeada con la musculatura del cuello. Entonces, si esto está demasiado tenso y contracturado, a lo de adentro también le va a costar un montón moverse. Así que masajito sobre la laringe, sin miedo, no van a romper nada, siempre despacio, ¿no? Pero no van a romper nada, no se preocupen, se mueve un montón. Y en el cuello, también estirar hacia los costados, círculos con el cuello. Y las adaptaciones para reducir las contracturas, las tensiones. Bueno, chicas, la verdad que muy interesante y me parece que les puede ser una información válida para quienes nos están escuchando y para quienes nos miren luego, así que les agradezco muchísimo. Gracias a vos. Gracias a vos.